en este webinar. Bien, buenas tardes, muchas gracias, Ani, y bienvenidos a todos a estos espacios que contribuyen, ¿verdad?, al fortalecimiento de nuestros conocimientos. Un tema importante, la retención del talento humano. Mencionaba Ani la importancia de convertirse en empresas de éxito. Sabemos que las empresas hoy en día son tan competitivas porque estamos en un mercado global donde la globalización avanza de manera constante, razón por la cual nosotros tenemos que estar a la vanguardia de cómo vamos a ir mejorando como empresas, y justamente sabemos que para lograr el éxito es importante contar con talento humano altamente calificado, razón por la cual es importante también saber retener ese talento, esas buenas habilidades, esos buenos conocimientos que nosotros vamos adquiriendo y vamos introduciendo a lo que son nuestras organizaciones. Para ello vamos a compartir pantalla para ir conociendo un poco más sobre este importante tema que sabemos, ¿verdad?, que ha llamado la atención de cada uno de ustedes que forman parte del grupo selecto de muchas empresas. Y sabemos que si forman parte de ese grupo selecto de las organizaciones son porque son un talento importante. Recordemos que las empresas hoy en día logran el fortalecimiento y crecimiento al talento humano. Todos los recursos que se tienen dentro de una organización son importantes. Sin embargo, si nosotros carecemos del conocimiento para la administración del talento humano, lo que va a suceder es que va a disminuir nuestra capacidad de talentos humanos y vamos a tener, por ende, una... Y justamente estos espacios son para capacitarnos. Sabemos que muchos de ustedes ya tienen esos conocimientos, ya tienen esa experiencia de trabajar dentro de las organizaciones. Sin embargo, es importante recordar, siempre es importante recordar, ¿verdad?, qué estrategias podemos implementar nosotros para retener ese talento humano, qué estrategias damos nosotros para fortalecer nuestros recursos dentro de las organizaciones y también para generar lo que es un grado de satisfacción. Una de las razones por las cuales el talento humano se va de las empresas justamente es cuando se carece de un buen liderazgo, cuando se carece de una buena métrica de trabajo, cuando se carece del conocimiento de las necesidades que tiene este talento humano. Razón por la cual nosotros debemos de crear estrategias. ¿Para qué vamos a crear estas estrategias? Justamente para saber qué talento humano es el que debemos tener dentro de nuestras organizaciones y cuál es aquel que debemos dejar ir. Bien, hay que ser conscientes en esta parte. Tenemos buen talento y malos talentos dentro de las empresas. Y justamente hay una teoría de McGregor que es bastante interesante, porque McGregor establecía, ¿verdad?, que dentro de tenemos dos teorías. Teníamos la teoría X y teníamos la teoría Y. Y McGregor mencionaba que dentro de la teoría Y tenemos aquellos empleados que son haraganes, holgazanes y que solo aprenden a través de reprimendas y castigos. Y mencionaba también que dentro de la teoría Y tenemos aquellos colaboradores que son personas que están prestas a hacer trabajo, que son personas dedicadas y son personas que aprenden a través de felicitaciones, que aprenden a través de incentivos. Nosotros que tenemos experiencia dentro del ámbito empresarial, sabemos que realmente es el día de McGregor. Dentro de las empresas nosotros tenemos talento humano comprometido y también se puede dar el caso que tenemos aquel talento humano que realmente no tiene ningún compromiso por parte de la organización. Entonces, ¿a quién vamos a retener nosotros? A aquel talento humano que esté realmente comprometido con la empresa, que trabaje para el alcance de los objetivos y que contribuya al alcance de la visión y misión de nuestra empresa. Porque recordemos que como empresa, nosotros ya tenemos bien definidos nuestros valores, tenemos bien definido nuestra misión, nuestra visión, son nuestros objetivos, cómo queremos crecer. Y para crecer, justamente, necesitamos talento humano calificado. Como decía Ani, para convertirnos en empresas de éxito, necesitamos talento humano calificado. Si carecemos de ese talento humano calificado, ¿qué creen que va a suceder? Que como empresa vamos a tener una alta rotación de talento humano. Y sabemos que eso implica pérdidas para las organizaciones, que implica pagar prestaciones, que implica pagar hasta a veces en muchas ocasiones demandas, que implica la inversión del proceso de reclutamiento y selección que nosotros implementamos. Entonces, son muchos los recursos que están en juego cuando nosotros hablamos de talento humano, ¿verdad? Así que, para ir conociendo un poco más, aquí nos dice retención de talento humano. La retención de talento humano es la capacidad de un empleador
para conseguir que los empleados destacados permanezcan en la empresa gracias al diseño de estrategias a largo plazo centradas en las expectativas y el bienestar de los trabajadores. Dos puntos importantes: diseño de estrategias y empleados destacados. ¿Tenemos empleados destacados dentro de la empresa? Por supuesto que sí. Aquel talento humano destacado es aquel que nosotros consideramos que genera un gran beneficio, que genera una gran rentabilidad, porque cuando hablamos de rentabilidad, también entendemos que si un empleado es altamente productivo, es rentable para la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros vendemos en muchas ocasiones servicios o vendemos productos. Y de esa capacidad de venta, de ese servicio, de ese producto, depende la capacidad de ingresos y de que vamos a tener como empresa. Entonces, ¿qué es lo que evaluamos nosotros? Y aquí es muy importante el proceso de reclutamiento. Porque las empresas, cuando hablamos de retención de talento humano, se enfocan en lo que ya tenemos. Y justamente ese es el error. ¿Por qué? Porque cuando nosotros hablamos de retención de talento humano, nos tenemos que enfocar desde el momento que reclutamos. ¿Sabían eso ustedes? ¿Por qué? Pues si nosotros tenemos un gran porcentaje de empleados que no son tan competitivos y tan eficientes como esperábamos, quiere decir que el error se cometió desde el proceso de reclutamiento. Entonces, si el error se comete desde el proceso de reclutamiento, ¿cómo vamos a retener un talento humano que realmente no genera ningún beneficio para nosotros como empresa? Imposible, ¿no? Por eso tenemos o aplicamos lo que son leyes que regulan los comportamientos de las organizaciones y tenemos el proceso de prueba. Muchas empresas lo que hacen es, vamos a poner a prueba estos 2 meses a este nuevo talento humano, vamos a ver cómo se desempeña, vamos a ver cómo se desenvuelve, vamos a ver qué tan eficiente es. Si en ese tiempo identificamos que esta persona no tiene las cualidades y habilidades que nosotros requerimos, pues vamos a prescindir de él, vamos a decidir buscar un nuevo talento. Y justamente ese es el proceso que se debe de seguir para saber qué tipo de talento humano es el que tengo. A mí me encantaba una jefa de recursos humanos de una determinada empresa que me decía, yo tengo un ojo clínico. Yo tengo un ojo clínico. Cuando yo abordo una entrevista de trabajo, créame que yo siempre selecciono a la persona adecuada. Y ninguna de las personas que yo he seleccionado me ha dado un problema. Y justamente esa es la importancia de la experiencia, de la sapiencia, para abordar entrevistas y saber seleccionar ese talento humano que nosotros necesitamos dentro de la empresa. Y posteriormente viene la creación de estrategias a largo plazo. ¿Cuáles son las estrategias que yo voy a implementar en ese talento humano? ¿En qué me voy a enfocar? Me voy a enfocar en planes de desarrollo. Me voy a enfocar en planes de motivación, me voy a enfocar en ofrecer salarios altamente competitivos, jugosos, enriquecedores. ¿Cuál va a ser mi estrategia para retener talento humano? Ahora bien, les tengo una noticia en esta parte. Ya no retenemos talento humano solo con salarios competitivos. ¿Por qué? Al empleado, obviamente, ustedes me van a decir, no, pero todos necesitamos salario. Por supuesto que sí. Y es un atractivo, más lo vamos a negar. Pero si usted pone a elegir al empleado entre tener un ambiente laboral hostil y un buen salario, él va a preferir tener un buen ambiente de trabajo, donde él pueda disfrutar del tiempo con su familia, donde él pueda disfrutar de tener un buen liderazgo, donde él pueda disfrutar de tener espacios que son justamente retroalimentativos y educativos dentro de una empresa. Así como las empresas ya no valoran tanto la preparación académica, sino que valoran las habilidades que tiene el colaborador. Entonces, el colaborador hace lo mismo. Siempre va buscando un ambiente de trabajo agradable. Entonces, aparte del salario, como empresa. ¿Por qué? Porque yo he tenido muchas personas en muchas capacitaciones que ofrezco un salario de tanto. Sí, pero aparte de eso, ¿qué más tenemos? Y me dicen, ¿qué más con eso? No, eso no satisface a un empleado su salario, sino que también planes de carrera, que ustedes saben que eso ha tomado mucha importancia hoy en día. ¿Por qué? Porque el empleado ya no quiere ser ignorante, porque el empleado hoy en día quiere tener muchos conocimientos. Si usted como empresa no ofrece un plan de desarrollo de carrera, muchas veces ahí va lo que es la fuga de talento humano. Porque dentro de las empresas tenemos multiplicidad de talento humano y tenemos personas que con muchos deseos.
Entonces tenemos que aprender a crear una estrategia de acuerdo a las necesidades que tiene el colaborador. Hay personas que yo he conocido que me dicen, licenciada, yo no seguí estudiando. Y yo, ¿por qué no sigue estudiando? No, ¿para qué voy a seguir estudiando si dentro de la empresa donde estoy ya tengo una licenciatura? Si tengo una maestría, siempre voy a estar en el mismo puesto. Entonces, ok, una estrategia a largo plazo puede ser generar oportunidades de crecimiento dentro de la empresa. ¿A qué incentiva esto? A que los empleados se sigan preparando, a que ellos tengan ese deseo de retroalimentarse, de adquirir conocimientos, de fortalecer aquellos conocimientos que ya tienen. A eso contribuye. Porque también, así como dentro de muchas capacitaciones he tenido personas que se quejan de las empresas en las que están, también he tenido personas que dicen, licenciada, yo estoy trabajando en la mejor empresa. Hay personas constantemente en capacitaciones, yo les digo, a veces ya ni sé qué hacer porque ya me conocen. Entonces dice, mire, usted me mira en todas las capacitaciones a mí adquiriendo conocimiento, porque cada diploma que yo adquiero dentro de una capacitación me ayuda a tener más puntos para alcanzar un ascenso. Entonces, conocer las necesidades que tiene el colaborador para crear estrategias. Una estrategia no sirve si no satisface una necesidad. Y la necesidad que se debe satisfacer debe de ir en conjunto con los deseos de la empresa y con los deseos del colaborador, para que ésta tenga un alto porcentaje de eficacia, de eficiencia, y realmente me ayude a mí a retener ese talento humano. Ahora bien, aquí tenemos la importancia de la retención del talento humano. Los empleados que permanecen en una empresa durante un tiempo prolongado generan una mayor experiencia, conocimiento y también generan un alto grado de compromiso, lo que puede resultar en un valor añadido para la empresa a nivel de competitividad. Y justamente nosotros como personas de experiencia en el ámbito empresarial sabemos que cuanto mayor conocimiento, mayor compromiso y mayor experiencia tenga el empleado, más competitivos somos. ¿Cómo se forma esa experiencia? Cuando tenemos líderes que son capaces de enseñar, cuando tenemos líderes que son capaces de ser coach, cuando tenemos líderes que son capaces de dirigir de manera correcta a aquellos talentos que tienen a su cargo. ¿Cómo se genera ese conocimiento? De manera empírica, generando experiencia y también formando colaboradores, capacitándolos. Y capacitándolos no solo significa mandarlos a una institución, mandarlos a una empresa, mandarlos a una charla, mandarlos a un webinar. No solo eso significa capacitar, sino que también yo como jefe, yo como líder, yo como coach, soy quien capacito, quien enseño. Desde el inicio, desde que una persona tiene un día de trabajar, yo como empresa soy la encargada de fortalecer esos conocimientos a través del conocimiento mismo que yo tengo. Lo voy a transmitir. Y justamente, como nosotros hablamos de aumentar el nivel de competitividad de la empresa, ¿cómo creen que hacemos implementando una buena estrategia que contribuya a minimizar la rotación de personal? Si nosotros contribuimos a minimizar lo que es la rotación del personal, dice que vamos a tener una mejora en la estabilidad y en la continuidad de la empresa. ¿Saben ustedes que las empresas que tienen una alta rotación de personal afectan su imagen corporativa? ¿Sabían eso? ¿Por qué? Hoy en día, las personas ya no son tan ignorantes como antes. Y ustedes van a decir, qué feo suena eso. No, es la realidad. No somos tan ignorantes. ¿Saben por qué? Porque hoy la persona que no tiene un empleo se está capacitando. Hoy la persona que no tiene un empleo está aprovechando espacios gratuitos como... Hoy en día la persona que no tiene un empleo está buscando la forma de leer, de adquirir conocimiento. Y hoy en día, la que está buscando un empleo, primero investiga la empresa. Primero investiga la empresa. Entonces, si nosotros tenemos una alta rotación de personal, ¿cuál es el concepto que se va a formar como empresa? Esa empresa no sirve. Esa empresa es problemática. ¿Por qué? Porque las personas siguen las redes sociales que como empresa tenemos, porque hoy en día todas las empresas tienen redes sociales. Y constantemente, cada 2 o 3 meses, miran que usted está publicando una vacante una misma oportunidad laboral y dicen, ok, hace 2 meses la publicaron, la están publicando otra vez. Porque cuando salen los medios de comunicación que hay una protesta fuera de su empresa, eso afecta la imagen corporativa. Entonces, si se ve afectada la imagen corporativa, ¿creen ustedes que nosotros vamos a traer talento humano calificado?
No. ¿Saben por qué no? Porque las mentes brillantes van buscando una empresa brillante. Eso van buscando. Entonces, si usted quiere tener talento humano altamente calificado, competitivo y con conocimientos, usted tiene que tener la capacidad de ofrecer lo mismo, de generar estabilidad laboral, de brindar ambientes de trabajo agradables, de brindar estilos de liderazgo que vayan de acuerdo a las capacidades que tiene el colaborador. Ahora bien, cuando nosotros logramos entonces minimizar la rotación de personal, atraemos más talento. Porque no, en esta empresa no cualquiera trabaja. No, en esa empresa, como decimos nosotros los hondureños, en esa empresa es yuca entrar. No, para que estés en esa empresa tenés que tener estos diplomados, tenés que tener este nivel de pregrado, de posgrado, y las mismas personas comentan. Y yo siempre digo, aquí todos tenemos familia, todos tenemos amigos, todos tenemos colegas, y cuando nos reunimos con estos círculos sociales, nosotros comentamos, fíjate que tal empresa es buena, fíjate que tal empresa no es tan buena, fíjate que esta empresa es competitiva, y empezamos a comentar. Cuando se generan comentarios positivos sobre la empresa que usted representa, quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. Que estamos haciendo bien el trabajo. ¿Por qué? Porque tenemos una capacidad de retener talento humano calificado. Entonces, las personas antes de llegar a nosotros se van a preparar, se van a educar, y una vez que estén preparados, una vez que estén educados, van a buscar esa oportunidad con nosotros como empresa. Entonces, vemos por qué minimizar la rotación de personal genera que nosotros seamos competitivos, porque contribuye a dar un aspecto positivo de la marca que nosotros estamos representando. Entonces, hay que tener cuidado con esa parte. Y al final de este webinar, yo les voy a enseñar cómo medir la retención de personal. ¿Por qué? Porque ese es un KPI que nosotros tenemos que manejar, pero así. Si usted es de talento humano, si usted es supervisor, si usted es jefe, si usted es encargado de área, usted tiene que manejar KPIs que contribuyan a poder evaluar la capacidad que tiene para retener talento humano. ¿Por qué? Porque eso nos va a dar una perspectiva más amplia sobre cuál es la imagen corporativa que estamos teniendo y cuál es la capacidad de satisfacción que estamos generando los colaboradores. Porque cuando hablamos de retención de talento humano, si tenemos una tasa baja de retención de talento humano, quiere decir que tenemos personal que está satisfecho. Y ustedes posiblemente me dijo un gerente de una cooperativa, licenciada, por más estrategias que yo implemente, siempre hay un porcentaje que está inconforme. Y yo le digo, siempre va a existir, usted nunca va a satisfacer al 100%. Y eso no habla mal de la empresa. ¿Por qué? Porque siempre hay personas que son inconformes. Siempre hay personas que siempre hay personas que van a estar insatisfechas, siempre. Pero si usted me dice, yo tengo un 90% del personal que está satisfecho y hay un 10% que difiere con esa satisfacción, yo me enfoco en el 90%. Porque quiere decir que tengo un alto porcentaje de personas satisfechas con las estrategias que yo he implementado para la sostenibilidad de la empresa y la capacidad de retención. Eso es lo que quieren hacer. Y si tenemos ese alto porcentaje de satisfacción, quiere decir que estamos haciendo bien el trabajo. Entonces, estos son KPIs que es importante implementar y que es importante medir. Hace 2 semanas en una empresa me decían, no, licenciada, pero nuestro personal está satisfecho. ¿Y ustedes cómo saben que está satisfecho? No, porque lo podemos percibir. Esas son conjeturas suyas. Yo puedo decir que ustedes están satisfechos aquí, les decía yo, porque es la percepción que tengo. Pero implemento yo una evaluación que realmente sustenta que mi personal está satisfecho. Entonces hay que evaluar. Si usted no implementa KPI en la administración de su talento humano, entonces, ¿cómo me va a decir que tengo un personal satisfecho? Solo por conjetura. Ah, es que lo percibo. No, no. Ustedes saben que dentro de las empresas los papeles hablan mucho. Las evaluaciones son las que me van a dar a mis resultados verídicos y a través de las cuales yo voy a decir, mire, aquí tengo una evaluación que me indica que tengo un personal altamente satisfecho, con evaluaciones previas que yo he implementado. Ahora bien, nos dice que la retención de talento humano optimiza lo que es la productividad, ya que los trabajadores eficaces pueden mejorar continuamente. ¿Cómo creen ustedes que van mejorando continuamente los empleados? Cuando tenemos esa creación de buenas estrategias que conllevan al empleado a ser más eficiente.
Cuando nosotros como jefes, cuando nosotros como líderes allanamos el camino del colaborador. Y ustedes van a decir, ¿por qué lo voy a allanar? Es que nosotros como jefes, nosotros como líderes, tenemos que allanar el camino, poder proporcionarles todos los recursos necesarios para que éste tenga un buen desempeño. Tenemos que capacitarlo, tenemos que guiarlo, tenemos que ser coach, mediadores, conciliadores. Eso tenemos que ser nosotros para optimizar lo que es la productividad, aprender a delegar, aprender a retroalimentar, que son cosas de las que muchas veces nos vamos olvidando. Entonces, si usted no es capaz de guiar a un equipo de trabajo, ¿cómo va a exigir que este sea productivo? Entonces, hay que optimizar la productividad, siendo capaz nosotros de ofrecer los recursos necesarios y de allanar el camino del colaborador. Aparte de eso, nos dice que mejora el ambiente de trabajo y la satisfacción de los trabajadores. Mejora el ambiente de trabajo. Cuando nosotros hablamos del ambiente de trabajo, es que ya no hay conflictos por incompatibilidad de caracteres entre y líderes, porque ustedes saben que cuando tenemos empleados satisfechos, cuando tenemos empleados que se quieren ir de la empresa, esto se empiezan a hacer conflictivos. Pelean con el compañero, pelean con el jefe, pelean con el supervisor, pelean con el cliente incluso, y nos dejan mal a nosotros como empresa. Pero cuando usted crea esas estrategias de retención de talento humano, fomenta un ambiente de trabajo agradable, donde prevalece la comunicación, la escucha activa, la empatía, prevalece la satisfacción, disminuye el estrés laboral, disminuye la autoestima, se aumenta lo que es el compromiso por parte del colaborador. Entonces el colaborador se vuelve más comprometido. Y un colaborador más comprometido es un colaborador menos conflictivo. ¿Se imaginan, verdad? Y a veces no pensamos en ese tipo de situaciones, o quizás sí las pensamos, pero después no las analizamos y decimos, eso no importa, sí importa, sí importa, porque se pone en entredicho nuestro nombre como empresa cuando implementar este tipo de estrategias. Fomenta mejores relaciones con los clientes, lo que aumenta la fidelización. ¿Ustedes creen, y yo les hago la pregunta, creen ustedes que el cliente externo no percibe cuando hay un mal ambiente laboral dentro de una empresa? ¿Creen ustedes que no lo percibe? ¿Creen ustedes eso? Personas que dicen, no se dan cuenta. ¿Será verdad que los clientes no se dan cuenta cuando los empleados están insatisfechos? Sí lo perciben, por supuesto que sí. Claro que sí lo perciben. Perciben esa apatía, esa insatisfacción, perciben ese poco deseo de hacer bien su trabajo, le tiran las cosas, no sonríen, están con un mal gesto, porque no solo nuestro lenguaje verbal le expresa, sino que también nuestro cuerpo. Está la persona con el ceño fruncido, está la persona ahí con sus fosas nasales más expandidas, está con los cachetes rojos, como decimos nosotros. Entonces el cliente percibe todo eso. Y no solo eso, se siente la tensión en una empresa cuando uno llega. Mientras tanto, cuando nosotros logramos generar esa satisfacción en los empleados, ellos son más amables, son más sutiles para atender al cliente, buscan ayudarle. Y eso hace que los clientes sean fieles. Me gusta en esta empresa, que siempre son bien amables. Me gusta ir a comprar a tal lugar porque siempre le buscan ayudar a uno cuando tiene una necesidad. Entonces el cliente sí lo va percibiendo. Vamos a ver, aquí dice, sí lo percibe por la forma en que los empleados atienden, exactamente. Y el cliente desde que pone un pie en la puerta, ya lo está evaluando a usted. Ya está evaluando cómo lo recibió el guardia, ya está evaluando cómo lo recibió la persona de recepción, ya está evaluando cómo lo recibió la persona de la sala de ventas. Ya no está evaluando. El lenguaje no verbal es percibido, por supuesto que es percibido. Y a nivel interno nosotros también. Yo siempre les comento una anécdota de la importancia de analizar cómo anda emocionalmente también el colaborador. En una ocasión, llega un empleado y toca la puerta en el área de recursos humanos y dice, buenas, ¿está el jefe? Sí, sí está. Permítame, lo vamos a anunciar. Y ya le decimos, fíjese que lo busca tal persona que necesita hablar con usted. ¿En qué área está asignado? Dice, en tal departamento está asignado, le decimos. Ok, hacelo pasar, decía.
Pero este jefe solo pasaba con el teléfono en todo momento. Entonces se sentaba el colaborador y decía, habla, te estoy escuchando, y estaba con el teléfono. Entonces este muchacho traía un problema, supongo que era un caballero, algún problema grave, y de ahí salió como a los 5 minutos, el joven iba llorando, entonces nosotros vamos y le preguntamos, jefe, ¿qué sucedió? ¿Qué pasó? ¿Por qué vos? Dice, el muchacho que acaba de entrar a hablar con usted salió llorando, de verdad, no me fijé, no me percaté, y nosotros, qué barbaridad, ¿cómo no pudo darse cuenta de eso? Entonces dice, algo le pasó, algo le pasó. Bueno, entonces, ¿saben qué sucedió después? En la noche suena el teléfono. Fíjate que tal persona, la que fue en la mañana a buscar al jefe, se acaba de pegar un disparo. ¿Se imaginan? Entonces, decimos, o sea, ¿qué impacto podemos tener como jefe? Si él fue a buscar al jefe, decíamos nosotros, alguna solución o algo estaba esperando. Algo quería en lo que le ayudaran y que quizás el jefe tenía la capacidad. Si nosotros como jefes quizás lo escucháramos, si nosotros como jefe pudiéramos percibir cómo anda emocionalmente el colaborador, entonces podríamos ofrecer mejores soluciones. De igual forma, en otra actividad, estábamos haciendo una actividad con una empresa y yo les daba unas cintas para que se en la cabeza y les decía yo, estas cintas son para que se las vayan a poner en la cabeza, yo queriendo romper el hielo. Estas cintas son para que se las vayan a poner en la cabeza, pues esto se la ponen en el cuello y se van a ahorcar. No, licenciada, no diga eso. Y yo, ¿qué pasó? La semana pasada un compañero se suicidó. Tenía bastantes problemas en el trabajo y no sabemos nada, solo sabemos que llegó en la tarde después de su trabajo y se fue a quitar la vida. Entonces, nosotros como empresa jugamos un gran rol dentro de las emociones del colaborador. Entonces, por eso es importante también analizar cómo andan estos empleados emocionalmente. Y yo siempre he dicho, toda persona que está ocupando un cargo de jefe o incluso de supervisor debe tener un diplomado en psicología organizacional. Y para mí es una exigencia que hoy en día las empresas deben de hacer. ¿Por qué? Porque necesitamos gestionar de manera correcta el talento humano desde la psicología también. Conocer cómo anda emocionalmente y el empleado en esta parte se siente valorado también. Entonces, son cosas que nosotros debemos de tomar siempre en consideración. Ahora bien, aquí nos dice síntomas de un empleado que está a punto de abandonar la empresa. Tengan en cuenta esto, miren, siempre cuando un empleado ya quiere abandonar la empresa, empieza a presentar ciertos comportamientos o ciertas actitudes. Es importante que nosotros empecemos a estar evaluando. No es que él hoy andaba alegre y mañana dice, voy a renunciar, ya no quiero estar. No. Y hay siempre jefes que dicen, no, estaba bien, de la noche a la mañana tomó la decisión. No. Simplemente a veces nos falta evaluar. Simplemente a veces nos falta ser perceptivos. Pero cada empleado empieza a darnos esas pequeñas pautas de que ya me quiero ir, de que ya no quiero estar en esta empresa. Y una de esas pautas, que es las más comunes, es baja de la productividad. Los empleados no son máquinas y su productividad puede experimentar altibajos. Es cierto, como empleado, o sea, como empleados, hay empleados que un día son productivos, quizás otros días no, y es una balanza que hay. Eso no quiere decir que el empleado se quiere ir. ¿Cuándo es cuando usted identifica que el empleado se quiere ir? Cuando este constantemente tiene una tendencia baja a ser productivo. Eso le está indicando que él ya no tiene compromiso con la empresa, que ya no le interesa. ¿Y saben qué les voy a decir esto? Ustedes como personas con experiencia en el área de recursos humanos, saben que el pensamiento del empleado es, me voy a empezar a portar mal para que ellos sean quienes me despidan. Me voy a empezar a portar mal para que ellos sean los que me sancionen. Y así no pierdo yo todos los derechos de ley que tengo. Entonces ahí cuando empieza a tener baja productividad, es ahí cuando el empleado empieza a veces a ser conflictivo, cuando empieza a llegar tarde, buscando excusas para que usted como empresa lo sancione. Entonces ya le está dando las pautas, desde ese momento ya le está dando las pautas de que ya no quiero estar aquí, ya le estoy dando las pautas de que ya me quiero ir, ya le estoy dando las pautas que ya no me interesa estar en la empresa.
Entonces, desde el momento que usted puede observar una baja de la productividad del colaborador, es el momento de abordarlo, evaluando, ok, usted en algún momento fue un buen empleado, en algún momento usted fue productivo, desde hace un par de meses o desde hace 3 meses hacia acá vemos que ha disminuido su productividad. ¿A qué se debe? Ya no quiere estar en la empresa, tiene algún problema con sus compañeros, tiene en su familia. Entonces tenemos que aprender a abordar la situación. Si el empleado viene y dice, no, mire, la verdad es que ya no quiero estar en la empresa. ¿Cuál es la razón? Conocer la razón por la cual el empleado ya no quiere estar en la empresa. ¿Por qué? Porque nosotros tenemos que aprender a ponderar cuál es el principal motivo por el cual el empleado se va de la empresa. Cuando ya tenemos ese conocimiento, decimos, bueno, uno de los motivos por el cual los empleados se van de la empresa es por carencia de un liderazgo. Uno de los motivos por los cuales el empleado se va de la empresa es por salarios que son bajos, por problemas familiares, pero conocer cuál es el factor que tiene mayor inclinación a que el empleado abandone la empresa. Eso ustedes tienen que percibir. Colaboración deficiente y apatía. Si el trabajador no se muestra colaborativo con los asuntos para los que se le requiere y muestra una cierta indiferencia ante lo que lo rodea, quizás ya no desee formar parte de la empresa. Ya no le interesa trabajar en equipo, ya no le interesa realizar bien las funciones y tareas que usted le delega, ya no es comprometido. Entonces, o hace las cosas como decimos nosotros por salir del paso. Entonces, de ahí usted está diciendo, no, este muchacho ya está apático, no, este muchacho ya está presentando cierto comportamiento. Y con la experiencia nosotros ya vamos identificando que esas son señales de que el empleado ya no quiere estar en la empresa. Y también tenemos que aprender a tomar medidas, ¿verdad? Para que después este empleado no vaya a convertirse en un problema. ¿Por qué? Hay muchas personas que tienen ese pensamiento, no, que voy a hacer algo para que ellos me despidan. Y a veces hasta en problemas legales terminamos como empresa. Y justamente es lo que nosotros tenemos que evitar, ¿verdad? Que si va a existir la salida de un empleado, pues que sea con la menor cantidad de problemas posible. Ausencias y retrasos. Aquí tenemos lo que es el ausentismo laboral. Constantemente está de reposo, no permanece en su puesto de trabajo, camina platicando con la secretaria, con el guardia, camina en el baño, pasa con el teléfono, hace todo menos estar en su puesto de trabajo. Entonces, eso nos está dando la pauta de que la persona ya va perdiendo el interés a formar parte de lo que es la empresa. Cuando un profesional que no ha tenido problemas de disciplina comienza a acumular retrasos y ausencias, tal vez este esté sopesando en cambiar de trabajo. Llega 5, 10, 15 minutos tarde, a veces no llega, se inventa una excusa. Entonces, ok, este empleado era de los más puntuales. Empezó a ser una persona impuntual, empezó a ser una persona conflictiva. Ok, eso quiere decir que hay un problema. Entonces, analizamos. No cometamos el error solo de sancionar. ¿Por qué? Porque muchos jefes lo que hacen es, ya está acumulando tantas faltas, hay que sancionarlo, hay que sancionarlo. Pero hay que conocer en primer lugar por qué la persona está empezando a llegar tarde. Hay que conocer en primer lugar por qué ese empleado que era bueno empezó a tener este tipo de comportamientos y empezó a ser deficiente. Hay que analizar esta parte para que nosotros podamos tomar decisiones asertivas. Escaso compromiso a largo plazo. Si se presentan estrategias o proyectos a largo plazo y algunos trabajadores se muestran poco entusiasmados o incluso evasivos, podría deberse a su voluntad de dejar la empresa. Ya no les emociona, ya no les genera satisfacción, ya no son comprometidos, les da igual los proyectos o estrategias que ustedes deben implementar, simplemente por una sola razón. Ya no quiere formar parte de la empresa. Entonces, como yo les decía anteriormente, el mismo empleado nos va dando las pautas a nosotros cuando ya no quiere formar parte de lo que es la organización. Y ustedes han podido presenciar que realmente es así. Ustedes han podido presenciar, hay muchas otras pautas que nos da el empleado, por supuesto, pero estas son las más comunes que nosotros podemos identificar. Ahora bien, ustedes analicen cómo están en su empresa y usted va a decir, Dios mío, yo soy el que estoy teniendo ausencias y retrasos constantemente de mi talento humano. No me había percatado que tenemos empleados que ya no son tan productivos como antes. Entonces usted corra
y vaya creando estrategias o aborde a ese empleado. ¿Qué pasó? ¿Por qué me ha bajado la productividad? Ya lo empezamos a abordar mañana, ya empezamos a analizar, ya voy a ir evaluando quién es el empleado que era productivo y dejó de ser productivo. ¿Por qué? Porque si un empleado en algún momento fue productivo, quiere decir que es un buen talento. Y si es un buen talento, ¿para qué lo va a dejar ir? Pregunto yo. No, ¿verdad? Nosotros identificamos cuáles son las razones por las cuales se está presentando esta actitud, este comportamiento, y creamos una estrategia o aprendemos a abordarlos. Recordemos siempre que ante todo la comunicación es muy importante dentro de la organización. Si nosotros somos incapaces de comunicarnos, entonces ¿cómo vamos a abordar este tipo de situaciones? Hay que tener una buena capacidad de observación, una buena capacidad de escucha activa y una buena capacidad de comunicación asertiva. Si carecemos de esas habilidades, entonces difícilmente vamos a aprender a retener este talento humano dentro de lo que son nuestras organizaciones, ¿verdad? Entonces es muy importante esa parte. Exactamente, Edward. No todos reconocen el buen talento, siempre perciben lo malo. Sí, ¿no? Y justamente de eso se trata este webinar, que nosotros aprendamos a identificar el buen talento, que no nos enfoquemos solo en los errores, sino que digamos, ok, este era un buen empleado, está teniendo una falencia, vamos a encaminarlo. Porque a veces somos expertos en juzgar y decir, ay, bueno, ni modo, si ya dejó de ser productivo, que se vaya de la empresa, pero no analizamos que en algún momento fue un buen empleado, que en algún momento fue un buen talento. Eso es lo que nosotros tenemos que evaluar. Reconocer el buen talento. Si somos incapaces de reconocer el buen talento, entonces ¿cómo lo vamos a retener? Que alguien me explique. Hay que empezar reconociendo la calidad del talento humano que tenemos a nivel interno. Ahora bien, ¿qué estrategia de retención de empleados podemos implementar entonces? Como yo les mencionaba al inicio del webinar, ¿verdad? Nosotros aprendemos a retener empleados desde que los contratamos. ¿Qué tenemos que hacer? Contratar a los perfiles apropiados, evitar lo que es el sesgo, implementar software que contribuyan a aplicar pruebas psicométricas y psicológicas desde la experiencia que tiene ese postulante, aprender a identificar el tipo de personalidad que se requiere para cada puesto, aprender a identificar las habilidades, cualidades y conocimientos que necesitamos que ese colaborador tenga. Por ejemplo, y hablando de las personalidades, ¿sabían ustedes que muchas empresas tienen problemas a niveles internos porque no evalúan la personalidad? Y la personalidad es importante evaluarlas con los procesos de contratación y en los procesos de reclutamiento. ¿Por qué? Supongamos un ejemplo. Tenemos el departamento de relaciones públicas y usted viene y contrató a una persona porque tenía 5 años de experiencia en relaciones públicas, porque tenía lo que es el pregrado requerido. Entonces usted dice, voy a contratar a esta persona. Pero a nivel de personalidad es una persona introvertida, es una persona que le gusta estar en una zona de confort, es una persona que evita los cambios. En un departamento de relaciones públicas, una persona con esta personalidad. Esta persona en 2, 3 meses se va a ir de la empresa. Entonces, yo digo, ¿cuál es el perfil apropiado? Una persona que sea extrovertida, una persona que esté dispuesta a afrontar cambios de manera constante, una persona que no le tenga miedo a las cámaras, una persona que tenga buena interacción con las personas a través de las redes sociales. Empezamos a identificar qué personalidad debe tener este nuevo colaborador o este postulante que yo estoy evaluando. Y nos dice aquí, muchas veces los problemas con los empleados arrancan por un enfoque incorrecto durante el proceso de reclutamiento. Es por ello que tanto las entrevistas de trabajo como el resto de técnicas de evaluación de los candidatos deben estar alineados en la búsqueda de perfiles profesionales que encajen con la dinámica de la empresa. Desde ahí es importante. Si, por ejemplo, si yo ocupo a una persona que esté dispuesta a tener horarios rotativos y contrato a una persona y me dice, sí, pero en el momento de aplicar los horarios rotativos no está dispuesta. Y usted me dice, no, pero es que en la entrevista me dijo que sí. Bueno, entonces las pruebas, otras evaluaciones aplicadas, ¿para qué las hacen? Justamente porque usted no se queda solo con lo que el postulante le dice en una entrevista de trabajo, sino que aplica otro tipo de evaluaciones, como la evaluación STAR, como la evaluación
pruebas psicométricas, como la evaluación psicológica, como la evaluación de situaciones vividas, como evaluaciones de experiencias en el lugar de trabajo. Todas estas evaluaciones contribuyen para que yo realmente contrate el talento humano adecuado. Entonces vemos, el error inicia desde la contratación. Si nosotros implementamos un mal proceso de reclutamiento y selección, desde ahí es donde estamos implementando mal las estrategias de retención de empleados, porque un talento que no esté dispuesto a acoplarse a las medidas de la empresa, entonces es un talento que se va a ir. O lo que sucede usualmente en las entrevistas de trabajo, que tomamos decisiones sesgadas. Me agradó, me hizo reír, me gustó que andaba bien presentable. No solo se evalúa eso. Si evaluáramos solo si alguien me hizo reír o si me gustó cómo me respondió, recordemos, por ejemplo, que en una entrevista de trabajo todo el mundo nos va a responder lo mejor porque quiere venderse a sí mismo. Entonces yo me voy más allá, lo que me dan los resultados, lo que yo les decía, los KPIs, las evaluaciones constantes que aplicamos. A eso me voy yo y me enfoco en base a esos resultados. ¿Con qué? Con software que nosotros ya implementamos dentro para tener resultados realmente positivos. Mejora del clima laboral. Esto también contribuye a que los empleados se vayan. No, en esa empresa yo pasaba estresado. No, en esa empresa yo pasaba frustrado. No, en esa empresa entre compañeros nos matamos. El mal clima laboral es una de las razones por las cuales el empleado decide irse dentro de una empresa. Entonces, hay que empezar a trabajar. Muchos empleados comienzan a sentir deseos de abandonar la empresa cuando su entorno de trabajo no les agrada. O en muchos casos, puede ser que el entorno de trabajo era agradable, pero hubo un momento que se descuidó. ¿Y qué creen que pasa? Que ese ambiente laboral que era agradable empezó a deteriorarse. Entonces, ¿qué tenemos que hacer nosotros? Anticiparnos a esta situación. ¿Para qué? Justamente para evitar que los empleados tengan ese deseo de huir, que los empleados tengan ese deseo de irse. Eso es lo que nosotros tenemos que evitar. Entonces, ¿cómo lo evitamos? Aplicando encuestas a los empleados para ver qué tan satisfechos están ellos con el clima laboral. Encuestas anónimas, donde, ¿por qué? Porque si usted pone y le dice, ponga el nombre, departamento al que pertenece, código de empleado, esa encuesta ya no va a ser objetiva. Porque yo voy a poner esto, ya van a saber que fui yo. Entonces lo hacemos de manera anónima, de que él responda donde no vaya su nombre, donde no vaya su código, y estoy segura que vamos a obtener respuestas más objetivas y no basadas en la subjetividad. Entonces hay que empezar creando encuestas para evaluar qué tan satisfecho está el colaborador con el clima que nosotros como empresa tenemos. ¿Cada cuánto es conveniente aplicar este tipo de encuestas de clima laboral? Mire, yo le puedo recomendar que le aplique semestralmente o anualmente para que usted pueda percibir. ¿Por qué lo hacemos en este tiempo? Por ejemplo, si lo hacemos semestralmente, usted dice, ok, voy a aplicar una encuesta ahorita en junio. Ok, ahorita en junio tuvimos un bajo porcentaje de satisfacción del clima laboral. ¿Qué pasa? Tengo de julio a diciembre para trabajar en una estrategia para mejorar el clima laboral. En diciembre la vuelvo a aplicar y hago una comparación de resultados que me permiten a mí identificar si en 6 meses logramos cambiar la percepción del colaborador en base al clima laboral. Podemos hacerlo una vez al año porque muchas empresas trabajan con lo que son los planes de acción o los planes estratégicos, ¿ok? Lo aplicamos una vez al año, ok, para el próximo año estas son las estrategias que vamos a implementar dentro de nuestro plan para aumentar lo que es la satisfacción del clima laboral. Entonces, usted decide, ok, quiero medirlo semestralmente o quiero medirlo anualmente. Para mí, siempre es mejor hacerlo semestralmente porque podemos tener mayor opción de evitar la salida de talento humano justamente por este tipo de situaciones. Planes de incentivos y reconocimiento. Crear un plan de incentivos, crear un plan de reconocimiento para forjar o reforzar lo que es el compromiso de los colaboradores. Y un plan de incentivos no solo es dinero. Usted puede darle a un empleado un diploma de reconocimiento, puede seleccionarlo como el mejor empleado del mes, puede, si usted tiene convenios con ópticas, puede darle
una gift card que tenga un porcentaje de descuento para aros. Usted puede darle una gift card para que tenga una cena con su familia. Usted puede venir y decirle que se da un día libre al mes a la persona que es seleccionada como un buen empleado. Tantas estrategias que nosotros podemos implementar. Una gift card para combustible, con 1000 lempiras en combustible, para ir al súper, eh, el permiso del día de cumpleaños, el que el empleado pueda tener derecho a un día de permiso para situaciones de emergencia sin necesidad de que se le vaya a dejar de pagar este día. Miles de formas hay para incentivar al colaborador. Solo hay que tener el deseo de hacerlo. Pero también hay que conocer sus necesidades. Por ejemplo, si yo miro que la mayor parte de mis empleados usan lentes, yo digo, ok, vamos a hacer convenios con una óptica. Si yo miro que la mayor parte de mis empleados tienen cuentas de ahorro en cooperativas, voy a hacer un convenio con cooperativas para que ellos tengan opción a préstamos con una menor tasa de porcentaje de la que hay en el mercado, para que ellos tengan acceso a préstamos por motocicleta, por vehículo, por vivienda, por lo que ellos deseen. Entonces, analizar este tipo de situaciones. ¿Por qué? Cuando a veces en capacitaciones yo pongo a mis participantes a que me hagan un plan de incentivos, solo con dinero me sale. Y yo les digo, no todo es dinero. Hay miles de formas de incentivar al empleado que no sea solo con dinero. ¿Por qué? Porque cuidado también en esa parte. Cuando nosotros acostumbramos solo a dar incentivos monetarios, el empleado cuando deja de percibirlos empieza a molestar, porque ya no lo ve como una retribución, sino como una obligación que tiene la empresa. Entonces hay que tener cuidado en esa parte, ¿verdad? Conciliación familiar y laboral. Tener flexibilidad. Dice, la flexibilidad laboral es uno de los incentivos mejor valorados por los empleados. Medidas como el teletrabajo o las mayores facilidades para organizar la jornada laboral facilitan a los empleados la conciliación familiar. Otro error que se comete y que es la conciliación familiar y laboral es que el empleado sale a las 5 de la tarde y que usted le esté llamando después de su horario laboral. Eso hace que el empleado se sienta abrumado. Eso hace que el empleado se sienta coaccionado. Cuando usted le dice, vamos a una reunión a las 8 de la noche, solo espero que se conecte un ratito. Desde ahí el empleado ya empieza a sentirse insatisfecho porque es el tiempo que tiene con su familia, ¿ok? O estoy 1 hora, 2 horas en esa videoconferencia, estoy 2 horas en esa reunión, ya perdí ese tiempo de estar con mi familia. Entonces hay que aprender a poner límites, ¿ok? Si el empleado salió a las 5 de la tarde, ya no lo llame, ya no lo escribe, déjenlo, porque él ya está fuera de su horario laboral, porque él ya está tratando de disfrutar el tiempo con su familia. Entonces, contribuya a usted a formar parte de esa conciliación familiar y laboral, que el colaborador no se sienta invadido por parte de la empresa, sino que sienta que la empresa respeta sus tiempos familiares. Escucha activa. Una de las técnicas de retención de personal más útiles es mantener abiertos varios canales de comunicación. Hay que dejar a un lado esa parte de que los canales de comunicación que más prevalecen dentro de la empresa son a nivel vertical y de manera descendente. No, no, no. El colaborador muchas veces quiere expresarse, quiere comunicarse, quiere poder entablar una conversación con usted. Entonces hay que crear buzones de quejas, tableros informativos, un grupo de WhatsApp a través del cual el colaborador pueda tener acceso a poder hablar conmigo como jefe, conmigo como supervisor, incluso un correo electrónico suyo solo para quejas y reclamos o para abordar temas de interés. También son canales de comunicación que van a contribuir a que el empleado se sienta importante. Porque cuando se carece de estos canales de comunicación, el empleado se siente ignorado, se siente que no es importante para la empresa, yo no le importo a la empresa. A esta empresa le da igual los problemas de uno. Entonces ahí es cuando se empieza a generar ese deseo de marcharse de la empresa y se empieza a generar ese deseo de insatisfacción. Entonces, ojo, ¿verdad? Con este tipo de situaciones y ya vemos 5 estrategias que son importantes y que nosotros podemos implementar dentro de la empresa y que si ustedes miran, no requieren ningún costo prácticamente.
sino el deseo de nosotros de poder ayudar, de poder retener ese talento humano que es completamente valioso. Ahora bien, vamos a la última parte que yo les mencionaba. ¿Cómo nosotros sabemos la capacidad que como empresa tengo de retener empleados? ¿Por qué? Porque también como empresa tenemos que documentarnos y tener la capacidad de medir mi capacidad de retener empleados. Si yo tengo una alta probabilidad de retener empleados, un alto porcentaje, quiere decir que estoy haciendo bien mi trabajo. Y es algo que en muchas ocasiones nosotros no sabemos o que justamente lo ignoramos. Y aquí tenemos tasa de retención de empleados. ¿Cómo medimos nosotros entonces la retención de empleados? Nos dice aquí que debemos de tomar en consideración el total de empleados al final del periodo, es decir, quiero saber yo mi capacidad de retención de empleados, ¿ok? ¿Cuántos empleados tengo ahorita en diciembre, el 24 de diciembre del 2024? Ah, ok, tengo 2.200 empleados en diciembre del 2024. Perfecto. El 1 de enero del 2024, ¿cuántos empleados tenía? Ah, ok. Entonces, hacemos la división y posteriormente lo multiplicamos por 100 y eso nos da el porcentaje. Y aquí tenemos un ejemplo. Ejemplo dice, en diciembre del 2024 tengo 1.890 empleados. En enero, el 1 de enero del 2024 yo tenía 2.100 empleados. ¿Qué quiere decir? Que hay una baja, ¿verdad? Que hay una cierta cantidad, un porcentaje de empleados que se han ido. Ok, hago la división, lo multiplico por 100. ¿Qué quiere decir? Que todavía conservo el 90% de los empleados. ¿Qué quiere decir? Que la retención de empleados se reduce en un 90%. Esto implica que como empresa tengo una buena estrategia que contribuye a que los empleados permanezcan dentro de lo que es la organización. Y así es como nosotros tenemos claro cómo estamos trabajando como empresa. ¿Qué piensan ustedes? ¿Ya habían aplicado este tipo de KPIs? ¿Ya ustedes habían medido su capacidad de retención de empleados? Me gustaría leer sus comentarios a través del chat. Si ya lo hacen, cada cuánto lo hacen anualmente, porque también les puedo decir que lo podemos aplicar semestralmente, ¿verdad? Para saber nosotros cómo estamos trabajando en esa parte de la retención. Vamos a ver. ¿Ya habían medido su tasa de retención de empleados? Las personas que tenemos aquí conectadas, nuestros estimados participantes. Ok, pues miren, ya pues al menos ya sabemos cómo podemos hacerlo. Y eso es muy importante. Bueno, aquí tenemos ahí un 50-50. Tenemos 3 personas que nos dicen que no y otras que nos han dicho que sí. Entonces, eso nos ayuda a nosotros para tomar medidas, justamente para que aprendamos a tomar medidas cuando tenemos un alto porcentaje de retención de empleados. Ahora bien, en este caso, tenemos un 10% que se nos ha ido. No significa que usted va a decir, ah, ese no fue un 10%. No, significa que, ok, de ese 10%, ¿cuáles fueron las causas que generaron que se fueran? ¿Para qué vamos a conocer las causas? Para tomar medidas y evitar que otros empleados se sigan yendo por esa misma causa. A eso es lo que nos ayuda. No solo es a decir, ah, tengo un buen porcentaje, no. Es a tomar medidas y decir, ah, las estrategias que estamos implementando están bien, sigamos fortaleciéndolas. Pero ¿qué estrategias vamos a implementar para este otro 10%? De eso se trata el análisis de la retención de empleados. Así que espero que estos conocimientos que han adquirido en esta tarde, en esta hora que hemos tenido, contribuyan a que ustedes sean mejores tomadores de decisiones y que contribuyan justamente a que sigan fortaleciendo sus empresas y justamente convertirlas en empresas de éxito, que sabemos que para que una empresa sea exitosa se necesita un talento humano calificado y más que un talento humano calificado ocupamos estrategas, líderes capaces de saber abordar cada una de estas estrategias y saber abordar las problemáticas que podemos tener a nivel interno dentro de lo que es una empresa, ¿verdad?
Así que de esta manera damos por culminado este importante tema, esperando, ¿verdad?, que se hayan cumplido sus expectativas, esperando que en esta tarde se lleven un buen conocimiento sobre la retención de los empleos. Muchísimas gracias, licenciada Rixi. Gracias a usted por todos esos conocimientos que de repente algunos de nosotros no teníamos, pero que ahora ya teniéndolos podemos aplicarlos en cada uno de nuestros ambientes laborales. Y bueno, les agradecemos igual a todos por su participación. Pueden ir dejando ahí sus comentarios para que la licenciada pueda leerlos, para que active también, porque estas son cosas que nos ayudan a crecer profesionalmente. Y bueno, también es que por aquí les he dejado el formulario de opinión hacia el webinar. El personal estuvo muy interesante. Estuve leyendo ahí algunos comentarios que dicen, gracias, muy buen tema, excelente, muchas gracias. Gracias, licenciada Rixi, de verdad, porque hay cosas que de repente a lo que hay que prestarle mucha atención, pero sí es muy importante para que las empresas puedan crecer. Por aquí nos dicen los siguientes comentarios, licenciada, dice, muchas gracias por la información brindada, muy agradable el webinar. A poner en práctica lo presentado el día de hoy. Así es, si no ponemos en práctica lo que aprendemos, entonces ese conocimiento se nos va a perder. Dice Eduard Chirinos, excelente manejo del tema y muy buenos tips de aplicación. Muchas gracias por la charla, muy bonita e interesante. Feliz día. Gracias, Susan. Celeste, muchas gracias. Excelente tema. Licenciada, aquí todos estamos contentos, satisfechos, ¿verdad? Con este tema que nos ha impartido. Y bueno, esperamos también que cada uno de esos comentarios nos lo puedan dejar en el formulario y también recordarles que pues les estaremos haciendo llegar más adelante un diploma como constancia de verdad de los conocimientos adquiridos en este webinar. Gracias a todos por haberse conectado. ¿Algunas palabras finales, licenciada, que quiera agregar? No, agradecer, ¿verdad?, lo que es la atención de cada uno de los participantes. Se pudo evidenciar que estuvieron poniendo atención y eso es muy importante. Ahora bien, darles un consejo, los conocimientos adquiridos, implementenlos, porque de nada sirve tener conocimientos si no somos capaces de llevarlos a la práctica. Así es. Muchas gracias, licenciada. Y bueno, si les gustó el webinar, les invitamos a seguir a la empresa de Crecer en las redes sociales. También les dejamos por aquí en el chat de Zoom el enlace de la transmisión para que puedan refrescar más adelante con la grabación en vivo de este tema muy interesante de la retención del talento humano. Bien, gracias a todos. Si ya llenaron el formulario, pues bueno, les agradecemos y pueden retirarse y los esperamos en próximos eventos de Crecer con su empresa. Gracias, licenciada. Gracias a todos y pasen todos una feliz tarde. Feliz tarde, muchas gracias.